Nuestros días, aunque esté inmersa en una profunda crisis, lo cual no es como inédito, porque pareciera que es consustancial al propio sistema capitalista el experimentar crisis sucesivas, y lo sorprendente, si hace uno un análisis en perspectiva, es la capacidad, podríamos decir, de reconstitución del propio sistema capitalista para reconformarse y seguir funcionando, aunque sea con matices. Y en el caso del neoliberalismo, pues hay diagnósticos hoy día que apuntan a que se trataría de una crisis mayúscula que pareciera de alguna manera incluso poner en duda su continuidad, pero pues estamos como espectadores sin saber efectivamente cuál es el curso, ¿no?, de los acontecimientos. Hechos tan específicos como los que se están dando particularmente con el gobierno norteamericano, que pareciera querer revertir justamente esas líneas principales de... Perdón, maestra, ¿no? Hoy no. Ok, gracias. Gracias a usted. De libre comercio, apertura de fronteras y cosas semejantes, ahora pareciera que se está queriendo revertir a lo que en este caso sería cerrar justamente esas fronteras para tratar de restituir supuestamente ciertos equilibrios, ¿no?, a nivel de las economías nacionales. Pero bueno, no vamos a entrar ahorita de momento a ese punto, porque más bien vamos a explicar de qué va justamente todo este fenómeno que conocemos como el neoliberalismo. En ese texto, pues, de Fernando Escalante, hay algunas líneas de continuidad con algunas de las cosas que estuvimos exponiendo la vez pasada, precisamente, y que me gustaría justamente rescatar. Y en el otro, que es de mi autoría, justamente una de las cosas que yo puntualizo allí, que resalto, son pues toda una serie de implicaciones que había traído consigo, no solamente los procesos estructurales de globalización, sino su traslado, podríamos decir, su maridaje con lo que son las políticas neoliberales, y visto desde la perspectiva específicamente de género. Entonces vamos a tratar en esta clase y en la siguiente de ir abordando distintas aristas de esa problemática. Y es importante que lo tengamos así considerado, porque como se los señalé desde el principio, a mí lo que me interesa es que nuestra aproximación a algunas de las líneas básicas de los debates dentro de lo que es la agenda de género, dentro de lo que son los avatares del propio movimiento, no solamente feminista, sino de la diversidad sexogenérica, entendamos que aunque tienen su especificidad en términos conceptuales, en términos analíticos, en términos políticos, por supuesto, no están divorciados de lo que son los propios contextos sociohistóricos, que de alguna forma estarían también estimulando y en algunos casos incluso provocando precisamente ese tipo de acento en ciertas aristas de las problemáticas que típicamente estaríamos enfrentando en ese contexto de lo que es pues una sociedad desigual, una sociedad injusta, en donde entre las aristas que dan cuenta de esa desigualdad y de esa injusticia, una muy relevante es precisamente el sesgo de género de los distintos integrantes de la sociedad, como un factor que está allí constantemente haciéndose presente y generando pues toda una serie de consecuencias. Entonces, de allí la importancia de que hagamos este tipo de contextualización de carácter histórico, sociológico, pero que también nos dé elementos de reflexión y de análisis y de crítica, ¿sí? Habíamos señalado de manera destacada en las sesiones previas lo que implicaba justamente este contexto de afianzamiento
de políticas socialdemócratas en el mundo, que pueden tener sus variantes y que específicamente en contextos como los de países en proceso de desarrollo, como sería el nuestro, se habría manifestado a través de todas estas políticas desarrollistas, que justamente lo que estaban intentando era paliar grandes desigualdades, niveles de pobreza extrema, etc. Pero justamente habíamos referido cómo todo eso formaba parte de toda una corriente que se daba a nivel mundial y que tenía que ver precisamente con acuerdos, iniciativas de las grandes potencias a las cuales nosotros como países periféricos nos habríamos sumado para tratar de remediar pues, partes de las crisis que no solamente habría desencadenado, por ejemplo, entre otras cosas, las conflagraciones mundiales, y que de alguna manera explicaban que incluso en contraposición a lo que sería la doctrina liberal clásica, que sería la de un Estado que se limita a ser una especie de juez que media entre los intereses particulares para que estos fluyan y compitan y se desarrollen acorde con los criterios de los propios particulares y los intereses respectivos. Lo que nosotros veíamos es que a contracorriente de lo que esa doctrina clásica habría planteado, se formula justamente este otro tipo de política, que es un tipo de política que pone en el centro la necesidad de que el Estado intervenga y que genere políticas sociales que de alguna manera traten justamente de salir de esa crisis en que se encontraban las distintas sociedades en aquellos momentos. Esas políticas sociales que se conocen como el estado de bienestar, que habrían generado pues toda una serie de cambios muy sustanciales en la vida, no solamente institucional, sino en la vida política y en la vida social, y como el desarrollo y la inversión de recursos públicos para incentivar, por ejemplo, fuentes de empleo, para generar toda una serie de políticas en el campo educativo, en el campo de la salud, entre otros muchos, habrían traído consigo cambios sustanciales a nivel de la propia idiosincrasia de los propios ciudadanos, que de alguna manera, y esto lo enfaticé y lo vuelvo a hacer en esta ocasión, habrían experimentado el hecho de que necesidades que otrora eran de exclusiva responsabilidad y competencia particular, individual, se convertían en necesidades que se consideraban sociales y que eran atendidas como tales por las propias instituciones públicas. Y en ese sentido lo que se generaba era un cambio no solamente en la comunicación, sino en la dinámica de la interacción entre ciudadanos y gobiernos, porque lo que de alguna manera se interpreta es que han dejado de ser problemas exclusivamente individuales para convertirse en problemas de índole social que son susceptibles de plantearse en términos políticos. O sea, lo que nosotros decíamos es algo así como la configuración y la consolidación de lo que es una cultura de los derechos, pero de los derechos ya no solamente en su sentido formal, de que todos somos iguales, libres, etcétera, de acuerdo con los marcos constitucionales históricamente establecidos, sino de derechos sociales. Derechos sociales que no estaban contemplados dentro del ideario liberal clásico. Para el ideario liberal clásico, lo relevante era que hubiera derechos formales, en donde sin distinción, supuestamente, en las constituciones era otra la historia, porque resultaba que el género, el patrimonio, el color de piel, el tener o no tener educación, y saber escribir o no saber escribir, etcétera, marcaba la pauta de si se tenían derechos ciudadanos plenos o no, ¿sí? Pero bueno, en el discurso, por lo menos, el discurso liberal lo que planteaba eran derechos formales. Toda persona nacida dentro de un orden político es considerada sin distinción, decía yo, de persona, libre e igual. Bueno,
Pero sabemos que esos derechos formales por sí solos, con todo lo valiosos que sean, no alcanzan para remediar las grandes desigualdades materiales, sustanciales. Y materiales no solamente porque hay diferencias económicas y diferencias de oportunidades, sino diferencias sustanciales porque resulta que muchas veces por cuestiones discriminatorias, acorde con marcajes de raza o de género, ¿sí?, nos puede de alguna manera implicar el vivir en condiciones de discriminación, de exclusión y por consiguiente de no poder hacer efectivos esos derechos formales de igualdad y libertad. Bueno, el hecho de que estas políticas de estado de bienestar trajeran consigo la posibilidad de ampliar e incluso posicionar en el horizonte los derechos sociales como un asunto público, pues fue trascendental. Y entonces eso explica lo que ya habíamos estado comentando en su momento, que es pues una suerte de impulso que se habría traducido en una efervescencia social en donde hay un gran activismo, hay un ánimo de participación, hay un ánimo de crítica, de reclamos, de insatisfacciones, etcétera, con lo que es el funcionamiento real de los estados y el funcionamiento real de esas políticas. Muchos de estos afanes participativos, podríamos decir, justamente a lo que se encaminaban eran a tratar de perfeccionar justamente esas disfunciones de lo que esas políticas prometían. Se tenía la aspiración de que si se estaba participando de manera directa y haciendo puntualizaciones estrictas sobre lo que eran los fallos, sobre lo que eran las contradicciones o las, incluso podríamos decir, ilegalidades, ¿sí?, había posibilidad de no solo eficientar a ese estado burocrático, etcétera, sino de alguna manera de contribuir a perfeccionarlo, contribuir a una mayor democratización. Ese era el espíritu de la época. Y son múltiples los movimientos que surgen en ese horizonte, como ya también lo comentamos, entre los cuales está el movimiento feminista, precisamente. Pero también habíamos puntualizado cómo el movimiento feminista le asiste, podríamos decir, un plus, un perfil en el que sus críticas son de un mayor alcance y de una mayor radicalidad. Incluso podríamos decir que sin que les sea exclusivo al feminismo, habrían contribuido a impulsar lo que se conoció como la contracultura. Y una contracultura que no solamente cuestionaba a la política y sus instituciones, cuestionaba prácticamente a todas las instituciones sociales establecidas, incluyendo la familia, incluyendo la escuela, incluyendo las empresas, incluyendo los aparatos jurídicos, etc. Porque precisamente una de las cosas que mostraban era cómo en un determinado momento, con todo el discurso supuestamente universalista, incluyente, de derechos formales, etc., era un discurso que vivía en una contradicción permanente al excluir a más de la mitad de la población. Y al contribuir con todas las normativas que regulan a esas otras instituciones, como puede ser la familia, la escuela, etcétera, a reproducir y a legitimar precisamente esas desigualdades y esas exclusiones. Entonces, el hecho de que, como estuvimos comentando desde entonces y luego con la clase anterior con nuestra invitada, el cuestionamiento a esa distinción entre lo público y lo privado, que habría dado lugar a aquel lema que fue tan significativo y que lo sigue siendo, de lo personal es político, era justamente mostrar que muchos de los problemas sociales, muchas de las injusticias y desigualdades, no solamente dependen de lo que ocurre o está establecido en términos reglamentarios, legales, etcétera, en el campo de la política formal, sino que muchas de esas desigualdades se van incubando y se van naturalizando y se van legitimando dentro del propio espacio privado, ¿sí? Porque de alguna manera se asume, de acuerdo con este trazo de lo que es el sistema sexo-género, que hay distinciones naturales en las personas en función de su identidad
sexogenérica, y que entonces en ese sentido hay roles sociales que le son consustanciales a las personas de acuerdo con ese tipo de marcaje. Y acorde con ello, de alguna manera lo que se estaría estableciendo es una naturalización, podríamos decir, de la desigualdad, y una naturalización de toda una serie de secuelas, porque la desigualdad trae consigo no solamente injusticias, en el sentido de que no se acceden a las mismas oportunidades, sino también trae otro tipo de secuelas, como puede ser incluso la violencia. Porque lo que se ha podido investigar dentro de muchos campos disciplinares es cómo, dentro de una narrativa que legitima la desigualdad, se estaría estimulando el que haya disposiciones actitudinales y calificaciones en términos valóricos devaluatorios de aquellas personas que están en una posición en acorde con esta lógica simétrica de subordinación. Y lo que nosotros tenemos que entender es que la desigualdad es una construcción social. Nosotros podríamos decir, en términos, si lo quisiéramos poner, pero con comillas, naturales, somos diferentes. Unos tenemos unos rasgos anatómicos que nos pueden caracterizar como hombres o como mujeres o como personas diversas, etc. Y se acabó. Somos diferentes. Unos somos más morenos, otros más blancos, unos más bajos de estatura, otros más altos, y así podríamos seguir con las diferencias. Pero ¿cuál es el significado que le damos a esas diferencias? Esa es una construcción social. Y en ese sentido, sobre diferencias, tal como nosotros las concebimos y las interpretamos, es que construimos desigualdades. Y la construcción de esas desigualdades acaba siendo el piso sobre el cual se sustenta, se justifica y se estimula el ejercicio de violencia de distinta índole, que puede ser violencia simbólica, que puede ser violencia física, que puede ser violencia económica, que puede ser violencia institucional. O sea, las formas de violencia son múltiples, ¿sí? Pero este tipo de planteamientos empiezan de alguna manera a pergeñarse dentro del pensamiento feminista justamente desde muchos años atrás, pero de manera muy sustancial en este periodo en el que nosotros nos habíamos situado en las clases pasadas, entre los 60, 70, etcétera, que habría implosionado por lo que nosotros conocemos como la segunda ola del feminismo. Y este cuestionamiento a esa distinción entre lo público y lo privado, de alguna forma lo que estaba poniendo en jaque era si, de acuerdo con el discurso canónico, oficial, lo que se discute en el ámbito público, en este caso público-político, son los asuntos de interés general, los asuntos trascendentes, como pueden ser, por ejemplo, el manejo de los recursos públicos, o como puede ser si se entra a una confrontación bélica o no, o si se crean en un determinado momento reformas a nuestras leyes, etc. De alguna manera, el discurso feminista, una de las cosas que empieza a plantear es que es de interés público también lo que pasa en el ámbito privado. Y en el ámbito privado, que entre otras cosas, particularmente en lo privado doméstico, ¿sí?, habría quedado históricamente al descubierto de toda protección legal. Habíamos puesto por ahí algún ejemplo al pasar. Nosotros sabemos, por ejemplo, que se podían dar fenómenos de violencia doméstica contra los hijos, contra las esposas o cosas semejantes. Y típicamente no había posibilidad de intervención en ese tipo de problemáticas porque se asumía que el cabeza de familia era la máxima autoridad dentro de ese ámbito privado y era su competencia utilizar los medios que juzgara convenientes para disciplinar a su familia, a su esposa, a
a sus hijos o cosas semejantes. Una de las cosas que precisamente se van a poner de manifiesto es que la violencia, que se llama doméstica, es una violencia generalizada que no es exclusivamente responsabilidad de la pareja en cuestión, sino que es una problemática social que está poniendo en entredicho la integridad de la persona, la salud del entorno, en este caso no solo personal, sino familiar y social, y está poniendo en jaque no solo la integridad, sino la dignidad de la persona, los derechos básicos, incluyendo los derechos formales, porque entre los derechos formales está el derecho a la vida y a la integridad de la persona, ¿sí? Entonces se estaba atentando justamente contra eso, cuando de alguna manera lo que se dice es, son temas que hay que discutir públicamente, pues va a haber todas las resistencias, pero vean ustedes la radicalidad del planteamiento. Justamente lo que se está diciendo es un problema social y es un problema político, se tiene que discutir políticamente y se tiene que reglamentar algún tipo de legislación que precisamente incida en la no ocurrencia, en la prevención o en la sanción en caso de que siga ocurriendo. Pero junto con esto se estaban planteando, por ejemplo, cuestiones como la violencia que podría representar la violación, ¿sí? Que de alguna manera, típicamente de acuerdo con los cánones tradicionalistas, y a la fecha seguimos todavía escuchando cómo se sigue poniendo en duda la palabra de la víctima y se juzga en el sentido de si está siendo mendaz o no está queriendo inculpar de manera injusta e injustificada al supuesto agresor o cosa por el estilo. Y el tipo de discurso que acaba de allí interfiriendo es un discurso moralizante. No se pone a discusión la integridad corporal y moral y espiritual de la persona que está siendo violada. Lo que se pone a discusión es su honorabilidad. ¿Por qué circulaba a esas horas de la noche por las calles? ¿Qué hizo para provocar al agresor? Su atuendo era impropio y provocador y de alguna manera estaba estimulando precisamente el ser agredida, al punto de que resulta que la víctima acaba siendo culpable de haber sido agredida, de haber sido en este caso violada. Bueno, todos esos temas van a ser sustanciales, pero junto con ello están todos estos temas que tienen que ver con el propio modelo socioeconómico. Porque lo que nosotros decíamos hace todavía un momento, estas políticas de bienestar habrían abierto la posibilidad, por ejemplo, de crearse nuevas fuentes de trabajo, de ingreso, por ejemplo, a estudios superiores, etcétera, incluyendo a las mujeres. Bueno, pero resulta que la crítica radical es tan aguda por parte de estos sectores feministas que precisamente una de las cosas que plantean es, bueno, el hecho de que aparentemente se abra esta posibilidad a tener acceso a este tipo de derechos, como en este caso podría ser a la educación, a tener ingresos propios dentro del mercado laboral o cosas por el estilo, están signados por un sesgo de género. Porque en el mercado laboral las posibilidades de empleo son sectorializadas y segregadas. O sea, son trabajos propios para mujeres. No se puede incursionar en cualquier campo. Y aún en esos trabajos que son propios para mujeres, de acuerdo con su naturaleza y todas estas historias, ¿sí? Resulta que a igual preparación, a igual desempeño, etc., el nivel salarial es desigual. Y a la fecha seguimos topándonos precisamente con desigualdades salariales sustanciales que incluso los especialistas con compromiso o no de género justamente lo que plantean es que habrán de mediar quién sabe cuántas generaciones y décadas por medio para que de alguna manera se establezca más o menos un cierto equilibrio en lo que son esas diferencias salariales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el plano educativo? A nivel de lo que pueden ser las lógicas
de la academia, pongamos por caso, que es meritocrática y cosas por el estilo, pues podrá tener muchos méritos y mucha capacidad y calidad de trabajo de muchas mujeres, pero muy probablemente quienes sigan de alguna manera allí acaparando las oportunidades, los ascensos, los reconocimientos, etcétera, sean los hombres. Y no solo eso, incluso con lo que nos vamos, por ejemplo, a topar, es con que a nivel general, a nivel social, hay una serie de experiencias que muestran precisamente esa suerte de sesgo discriminatorio. Pensemos en las políticas sociales, para irnos acercando a nuestro tema. Pensemos en las políticas sociales. Muchas de estas políticas, por ejemplo, estaban preocupadas de que hubiese una explosión demográfica tal que particularmente en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo estaba lastrando sus posibilidades de desarrollo económico y que no hubiera control demográfico. Entonces se empiezan a generar toda una serie de políticas de control de la fertilidad. ¿Y a quiénes se les controla la fertilidad? Pues esto se hizo con poblaciones vulnerables, ¿no? Sí, pero no solamente, o sea, a nivel simplemente de las farmacéuticas. ¿A qué sector van encaminados los productos para regular la fertilidad? A las mujeres, ¿no? Pero creo que podemos añadir también que la mayoría de esos productos anticonceptivos suelen ser un poco violentos para el cuerpo de las mujeres, ¿no? Que creo que también ahí se traduce la violencia política o privada, de que, o sea, ni siquiera la medicina se encarga de buscar alternativas más saludables o más amables para el organismo femenino, exactamente. Sí. Sí, efectivamente, o sea, en todos los aspectos que nos pongamos con mirada de género, vamos a encontrar factores similares que muestran precisamente cómo sigue de alguna manera haciendo su labor precisamente este tipo de sistema desigualador. Sí. Pero precisamente como decía, Violeta y sí me resonó un montón el saber que existen pastillas para anular el nido en las mujeres. Y entonces que ha sido muy usado por personas que tenían que dejar a sus esposas un tiempo, y como la medicina precisamente juega un papel muy importante a dar este favor a partir de esta mirada patriarcal. Y bueno, yo cuestiono mucho esta cuestión de la salud en general. Ya, claro. No, es que es muy interesante porque lo que vemos es cómo se va prolongando. Seremos muy modernos y muy siglo XX, en aquel momento, etcétera. Pero pues ustedes recordarán los métodos medievales como el cinturón de castidad, pues porque el marido militar pues, se iba a ausentar quién sabe cuántos meses y tenía que prever que la honorabilidad de su mujer, etcétera, y la propia, por supuesto, porque es autorreferida, finalmente, esa protección de la honorabilidad no queda en riesgo en un determinado momento. Y lo que vemos es que la modernidad, en este caso tecnocientífica, pues se encamina justamente a estas formas de regulación que una vez más son desiguales. Pero volviendo a estas mismas políticas sociales, pensemos, por ejemplo, se dan toda una serie de apoyos sociales para de alguna manera restañar lo que son las grandes desigualdades. En este caso sí, a sectores en situaciones, podríamos decir, de condición todavía más precaria. Pensemos, por ejemplo, los tortibonos, o los bonos para la leche para los niños, que muchos siguen en funciones, pero que fueron así realmente políticas a las que se les invirtieron muchos recursos en países como los nuestros, sobre todo subdesarrollados, en donde eran formas de compensar las fallas del gasto familiar para de alguna manera tratar de remediar algunas de estas limitantes. Bueno, ¿y cuál es el meollo, una vez más, de estas políticas sociales? Son políticas que están encaminadas a que las administren las mujeres, porque se confía en que puede haber mucho mejor destino de los recursos en el caso de las mujeres, porque lo típico es el señor
dispone de esos recursos y se va a la cantina o despilfarra esos recursos y no necesariamente se encaminan al bienestar de la familia. En cambio, de alguna manera, pareciera que esa condición maternal de las mujeres hace que haya mucha más responsabilidad en el manejo de los recursos. Pero, ¿a quién se está apoyando? A ver, dígame, con ese tipo de políticas. Pues al hombre, ¿no? Porque prácticamente hay que se la mujer en casa, el cuidado de la familia. O sea, se le está de alguna manera como afianzando su papel de cuidadora de la familia. A quien se está apoyando es a la salud de los niños, su buena nutrición o cosas semejantes. O sea, en realidad ellas son de alguna manera administradoras de recursos que no están encaminadas a el bienestar de su persona. O sea, de su calidad de mujeres como personas. No, es su calidad de mujeres como madres y esposas, encargadas de los trabajos de cuidado. Y entonces, de alguna manera también había este tipo de cuestionamiento, este tipo de crítica. Pues sí, pueden ser muy buenas estas políticas sociales que por supuesto están tratando de remediar profundas injusticias, pero resulta que una vez más se nos borra como mujeres. Si en el caso de la violación decíamos, lo importante no es mi integridad como individua, como persona, ¿sí?, sino mi honorabilidad. Y la honorabilidad ni siquiera es un asunto estricto de mi persona, es el buen nombre de la familia, el honor del marido o de la pareja, lo que está en juego. O sea, una vez más, es en función de otros que se me está juzgando, porque estoy poniendo en riesgo la honorabilidad de los otros con mi mal comportamiento. O estoy siendo simplemente un medio al recibir esos recursos para proveerles bienestar a otros, muy de acuerdo con lo que son los patrones típicos de lo que se considera lo femenino. Lo femenino es lo maternal, lo que se, podríamos decir, se externa a través de la entrega, del borrarse uno mismo como persona, de estar siempre pendiente del otro, ¿sí? Entonces lo que nosotros estábamos viendo es que se trataba de un discurso profundamente radical, que justamente lo que estaba cuestionando era no solamente ese borramiento, ese no ser consideradas como personas, ese no tener las mismas oportunidades, etcétera, sino se estaba en determinado momento cuestionando incluso esas concepciones, podríamos decir, de autoridad, de verticalidad, a las que uno siempre tenía que estar sujeto. La opinión de los otros siempre es la mejor opinión antes que la nuestra. La decisión de los otros siempre es la más relevante antes que nuestras decisiones. Y nuestro bienestar pasa a segundo plano porque lo importante es el bienestar que somos capaces de proveerles a otros. Entonces, se estaba cuestionando no solamente ese perfil, podríamos decir, de autoridad, de verticalidad, de disciplina, sino incluso esa perspectiva conservadora que de alguna manera pretende tener capacidad de control sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, sobre los cuerpos y el deseo de las mujeres. Hay toda una serie de lemas que también han sido conceptualmente trabajados dentro del propio campo feminista, que de alguna manera lo que plantean es, vean ustedes la epístola incluso de que se lee, bueno, se está ya dejando de leer, pero que se leyó por décadas, sí, a la hora de que contraer matrimonio con las parejas. Y de alguna manera es una epístola en donde la mujer tiene que prodigarse, ser honorable, estar al servicio del Señor con el que está contrayendo matrimonio y cosas por el estilo. Y entonces, de alguna manera, uno de los lemas también del campo feminista es: quien controla tu cuerpo y quien controla tu deseo
de controlación. Porque resulta que incluso la mujer tiene que estar al servicio de las necesidades de la pareja, también en el campo sexual, ¿sí? Cuando se discutió hace unos lustros, no muchos, en el propio Congreso mexicano, cuando se estaban llevando a cabo toda una serie de reformas legislativas sobre violencia por razones de género, etc., y se estaba discutiendo la tipificación de la violación por cuenta del marido en el ámbito doméstico. ¿En qué sentido? En el sentido de que el marido le impone sus urgencias sexuales a la mujer sin su consentimiento, incluso en muchas ocasiones con formas de uso de violencia, o simbólica, emocional, o física, ¿sí? Y entonces lo que se estaba intentando era justamente que se tipificara en esos casos como violación. A lo mejor a ustedes ya la figura ni les suena, pero por allí todavía se llega a mencionar. Entre otros congresistas, Fernández de Ceballos, un panista muy renombrado, que fue de los que se alió con Salinas de Gortari para el fraude electoral en donde le robaron la elección a Cárdenas. El señor dijo así, con toda la naturalidad, pensando que lo que estaba diciendo era una verdad de aquí, incuestionable, que fue, pero si es mi mujer, ¿cómo que le voy a pedir autorización para tener relaciones sexuales? O sea, eso nos da una idea de esa condición de objeto en que se convierte la pareja al entrar dentro de lo que es la relación matrimonial. O sea, uno puede ser, nos lo dice por ejemplo Carol Pateman en su libro El contrato sexual, pareciera que nosotras como mujeres somos personas al momento de firmar el contrato matrimonial, pero en cuanto lo firmamos dejamos de serlo, porque pasamos a ser propiedad del marido, ¿sí? Dejamos de ser personas, ya no somos nosotros los que decidimos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro deseo, etc. Entonces todo este tipo de cuestionamientos eran los que el feminismo radical de la segunda ola estaba haciendo toda una serie de formulaciones, y entre otras cosas tenemos también que considerar algo. Es un tipo de movilización que cobra como mayor impulso, mayor ímpetu en algunos de los países anglosajones, particularmente Estados Unidos, Inglaterra, más tarde en Francia con sus matices, etcétera, y luego se vuelve transnacional prácticamente. Pero tenemos que tomar en consideración algo también. Fíjense lo que son las tradiciones locales. En México sigue perviviendo toda esta división social del trabajo, en donde hay personas que son contratadas para el servicio doméstico. Y es una institución generalizada. Pero esto no ocurre igual, por ejemplo, en países como Estados Unidos o muchos países europeos. Entonces, el que las mujeres estuviesen en posibilidad de decir, voy a poder hacer estudios universitarios, voy a poder incursionar en el mercado laboral, pero ¿y quién se hace cargo de las cuestiones domésticas? ¿Quién se hace cargo de las cuestiones del cuidado de los hijos? No necesariamente se tiene generalizada esta dinámica que nosotros conocemos del trabajo subordinado, que es el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Digo, con el trabajo de las migrantes, por supuesto que esto más o menos se ha expandido, pero no es algo que estuviese de ninguna manera generalizado, ni los recursos de las familias, de ingresos medios, etcétera, daban para poder tener este tipo de apoyo. Entonces, se plantea como una cuestión de la mayor radicalidad. Bueno, a ver, dentro de la pareja, jóvenes que están iniciando su matrimonio, etcétera, nos tenemos que repartir el trabajo doméstico y de cuidado. Esto que parece algo tan íntimo para el interior de la casa, ¿sí?, de la familia, pues resulta que es un problema que tiene repercusiones sociales, porque si no se define cómo se va a redistribuir ese tipo de cargas,
pues la oportunidad de ir a la universidad o la oportunidad de entrar al mercado de trabajo se ve totalmente puesta en cuestión, ¿sí? Entonces, por supuesto que eran temas de gran debate. Y entonces, de alguna manera, la contrarréplica, o la réplica más bien, a este tipo de formulaciones es: esos son asuntos que no son de interés público. ¿A quién le importa cómo se distribuyen las tareas domésticas? ¿A quién le importa en un determinado momento el que se sea tan quisquillosa que entonces va a poner a debate si está plegándose a los deseos del marido en el campo sexual o no? Bueno, pues justamente lo que se estaba planteando era un tipo de discurso contracultural que mostrara justamente que esos eran problemas relevantes y que meritaban ser discutidos públicamente. Hay también debates muy interesantes dentro del propio campo feminista que de alguna manera lo que formulan es: a ver, allí no se trata de que todo lo privado se vuelva público, porque sigue siendo una decisión personal si me embarazo o no me embarazo, si le doy continuidad a mi embarazo o no se le doy. Que el Estado invierta recursos para cuestiones de salud sexual y reproductiva y que haya la posibilidad, por ejemplo, de una suspensión del embarazo en condiciones de salubridad adecuada para que no ponga en riesgo mi vida, no implica que el Estado sea el que tenga que definir esa decisión personal de si me embarazo o no, o de si le doy continuidad o no al embarazo. Entonces, vean ustedes que allí el asunto no es de blanco y negro. Hay matices muy importantes que es importante que nos conozcamos y nos adentremos en su análisis. Sí. Tengo dos dudas. A ver. Bueno, con esta onda de justo el trabajo doméstico, me gustan mucho las críticas que hacen feministas de la pelada, las decoloniales, que justamente han cuestionado esta onda de la frase de somos las nietas de los que no pudieron hacer esto, no hacer aquello, porque es como ellas han dicho, ¿no?, públicamente, que nosotras somos las nietas de las que fueron las sirvientas para que tu abuela fuera a la universidad, ¿no? Exacto. Y también en esta onda de cuando el Estado mete políticas dentro del control natal, ¿es una manera en la que lo público se lleva a lo privado o ya es una manifestación neta del fascismo? ¿O esta última que dijiste? Una manifestación neta de fascismo. ¿De fascismo? Ajá, porque me recuerdo mucho a este caso, no me recuerdo si fue en Chiapas, de que le pusieron instrumentos de control natal a mujeres sin que ellas lo supieran, y ellas se daban cuenta hasta que ya iban como a otros médicos, a médicos particulares, y justo nos llevaban la sorpresa de que llevaban 10 años con un DIU o 10 años con el DIFRA. Mira, yo la única recomendación que haría es que no utilicemos los términos así de manera indiscriminada. Es una medida, por supuesto, autoritaria y atentatoria de los derechos humanos de las personas, pero eso no lo hace fascista, ¿sí? Entonces hay que evitar como ese tipo de desliz, porque luego de repente ya no sabemos de qué estamos hablando cuando usamos calificativos que no vienen a cuento, pero estamos de acuerdo. Efectivamente, una de las vertientes que habría continuado dentro del propio debate feminista sería justamente el reposicionar dentro del debate, pues no solamente estas cuestiones de lo que sería la libertad personal, la autodeterminación, etcétera, sino la importancia en un determinado momento de lo que son los montajes de clase e incluso este tipo de resabios coloniales que siguen permeando dentro de sociedades como las nuestras y que hacen posible que perviva precisamente ese tipo de institución como es la de un servicio mal pagado, devaluado, que es el trabajo doméstico, ¿sí? Porque hay amplios sectores que de alguna manera siguen de alguna forma alimentando, podríamos decir, este tipo de dinámica. Entonces, justamente lo que se estaría planteando es, y aquí hago una distinción, y con esto me detengo porque quiero entrar a nuestro otro tema. Si nosotros nos
guiamos por lo que serían como los ejes definitorios o principales del discurso feminista, sobre todo anglosajón, y lo contrastamos con lo que habría sido el discurso feminista, sobre todo en regiones como Latinoamérica en particular, vamos a ver contrastes muy interesantes en el mismo periodo. Y que se explican también por toda una serie de experiencias históricas, sociológicas y de contextos específicos que son muy distintivos. En los países anglosajones hay una tradición, podríamos decir, de haber sido los países en los que se creó y se instauró primariamente esta tradición liberal de reivindicación de los derechos individuales, de los derechos en nuestra calidad de personas, como individuos o individuas. En ese sentido, lo que va a primar, sobre todo en el discurso de las feministas anglosajonas, es precisamente la reivindicación acorde con esa tradición de lo que es el que haya condiciones para afirmarse como personas, como individuos, capaces de poder tener decisiones propias, ¿sí? Y que tienen que ver con todos estos temas que estábamos enumerando, que estábamos ejemplificando. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que este es como uno de los ejes definitorios. Se trata de una corriente de pensamiento que, por supuesto, va a influir en muchos otros ámbitos a nivel internacional, incluyendo el nuestro. Van a ser incluso sectores de feministas universitarias las que tengan acceso en un primer momento a lo que son esos debates, esos discursos, esas manifestaciones, etc. Y de alguna manera se comparte, podríamos decir, ese tipo de inquietud, porque nosotros tenemos una tradición histórica en la que prácticamente el liberalismo es una especie de exportación, de importación. Nosotros importamos el discurso liberal para tratar de ir consolidando nuestro proyecto de nación. Toda la reforma liberal, por cuenta de Juárez y de todos los liberales de la época, pues de alguna manera estaban trayendo a colación justamente lo que era ese tipo de discurso. Pero el propio Fernando Escalante tiene otro libro que lleva por título, y es un título muy subjetivo, que dice algo así como Ciudadanos Imaginarios. ¿A qué se estaba refiriendo con ese título? A que todos los reformistas liberales mexicanos crearon una carta constitucional en donde hablaban del ciudadano, en donde incluso a todos los sectores indígenas, etcétera, los tratan de uniformar a lo que es la condición ciudadana, con un lenguaje oficial que es una lengua oficial que es el español, el castellano, etcétera, borrando de alguna manera el multiculturalismo que caracteriza a nuestras poblaciones. Pero resulta que, como el título reza, pues era dirigida, una constitución que era dirigida a ciudadanos imaginarios, porque aquí, en México y en muchos países latinoamericanos, no había una cultura ciudadana. ¿Cuál era el espacio público en donde las poblaciones se reunían así a nivel público, a nivel tradicional? Las iglesias, los centros de consumo. Los atrios de las iglesias. Bueno, hoy son las plazas comerciales y las cosas, pero tradicionalmente son los atrios de las iglesias. Es donde se reúnen a festejar al santo patrono, o congregaciones que tienen un sesgo incluso antiliberal, que es precisamente el ser convocadas por cuestiones religiosas y por la propia institución eclesiástica, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos incluso es que lo que permea en nuestras sociedades y que sigue todavía haciendo como su labor son concepciones que se le llaman teóricamente de particularismo no privado. Ustedes me pueden decir eso, que esas galimatías que es.
prevaleciera el interés del patriarca, del cacique. Eso es lo que prima. Es un interés particularista porque lo que yo protejo es mi pequeño feudo, mi pequeña hacienda, mi pequeña comunidad, mi familia, mi patrimonio. O sea, no hay un particularismo en el sentido de que esté permeado por esta concepción de derechos individuales, sino de derechos patrimoniales en donde yo me invisto como autoridad, porque la tradición así me lo ha permitido, y entonces soy el cacique, soy el patriarca, soy el cabeza de familia. Veo por los intereses de los míos. El interés general, quién sabe que sea eso. Entonces lo que nosotros vemos es que nuestra tradición es preliberal. Y es una tradición preliberal que sigue haciendo su juego a la fecha. Con todo y que estemos en el siglo XXI o cosa por el estilo. Entonces, de alguna forma lo que nosotros veíamos es cómo no hay una cultura que fomente, que valore, que reconozca el valor de la individualidad. Incluso dentro de ese tipo de agrupación comunitaria, colectiva, lo que vale es el colectivo y lo que vale es la palabra de quien lo dirige, ¿sí? Y si alguien como individuo o individuo se sale del script, se sale del guión, va a ser profundamente censurado, sancionado, reprimido, ¿sí? Porque está atentando contra la unidad del grupo. O sea, seguramente ustedes conocen cualquier cantidad de historias, y ustedes mismos los están viviendo en lo personal. Si ustedes rompen con lo que son las expectativas y los cánones de su familia, no necesariamente los van a reconocer, los van a apoyar y los van a respetar. Muy probablemente lo que van a escuchar son discursos de nos estás traicionando, nos estás avergonzando, estás rompiendo con las costumbres y con el buen nombre y cosas por el estilo. Bueno, entonces de alguna manera lo que nosotros vemos es cómo ese tipo de rasgos tradicionalistas de nuestra cultura bloquean la posibilidad de afirmación de la individualidad. Bueno, ¿por qué las feministas mexicanas, en este caso en específico, clase media, universitarias, etcétera, que tuvieron aproximación a lo que estaba ocurriendo en esos otros países, a esos discursos, adhieren ese discurso? Bueno, pues porque la aspiración era ser personas, ser reconocidas como individuos, ser respetadas como individuas, y eso es absolutamente legítimo, ¿sí? Bueno, pero resulta que esas mismas feministas, clase media, universitarias, etcétera, estaban insertas en un contexto como es el de países profundamente lastrados por rezagos, pobreza, injusticias, arbitrariedad, autoritarismo y tantas otras cosas, ¿sí? Que de alguna manera lo que nosotros vemos es que algo que permeó la cultura, sobre todo de sectores universitarios, etcétera, era un ideario de izquierda, un ideario contestatario, un ideario emancipador, un ideario revolucionario. Eso era lo que permeaba en estos ámbitos. Y entonces, en algún sentido, pues, ¿cómo empata uno? Lo que en este caso puede ser una causa por la afirmación individual con problemáticas sociales a las que se es sensible, que no les son ajenas a ninguna de esas personas. Y entonces lo que nosotros vamos a ver, y esto nos lo dice entre otras autoras Maxine Molinet, que es una profunda conocedora del feminismo latinoamericano, dice, se podría casi caracterizar como propio del feminismo de estas regiones como un feminismo social. Y vean el contraste entre lo que es el feminismo encaminado a lo que es esta afirmación de la individualidad a un feminismo que está preocupado por causas sociales. Y entonces lo que nosotros vamos a ver es que habrá cualquier cantidad de iniciativas de estos grupos feministas que van a tratar de ir hacia aquellos sectores en los que están de alguna manera, se sienten comprometidas a transmitir justamente este tipo de ideario emancipatorio, crítico.
Lo mismo a sectores urbanos populares que en el ámbito rural, con comunidades campesinas o con grupos indígenas, etc. Eso es una cosa que va a ser muy característica de nuestra región y que sigue siéndolo incluso a la fecha. Entonces, esto es una cuestión. No tengo tiempo para mensajes, disculpen. No, podemos tomar sillas. Nos están interrumpiendo. Entonces, lo que nosotros tendríamos es una situación en la que hay sus matices, sus especificidades, sus diferencias en lo que son ciertas luchas dentro del propio campo feminista. Y hoy día incluso esto es todavía mucho más acusado. Seguramente en sus clases de materias bases con perspectiva de género les están dando toda una perspectiva comunitarista, decolonial y cosas por el estilo, porque de alguna manera lo que se está enfatizando es precisamente lo que serían causas que han quedado allí como omitidas, rezagadas, a las que hay que atender, lo cual, insisto, no necesariamente pone en entredicho el que haya que recuperar aquellos aportes de la tradición liberal, que es el que somos personas, tenemos derechos y tenemos derecho a salvaguardar nuestros derechos y nuestras personas, ¿sí? Por más comunitaristas y decoloniales que queramos ser. Bueno, me detengo allí porque lo que estamos de alguna manera visualizando es que se trataba de un discurso profundamente crítico, profundamente radical, que lo que quería era cambios trascendentes. ¿De qué nos habla precisamente Fernando Escalante en este artículo, en este capítulo que les pedí que leyeran? De lo que nos está hablando es de toda una serie de acontecimientos que se dieron precisamente a lo largo de esos años y que explican el por qué se da este tránsito hacia un nuevo modelo económico-político como es el neoliberal. Si tuvieran ustedes curiosidad de buscar el libro, aunque por ahí él hace referencias a cuestiones cuyos antecedentes desarrollan los capítulos previos, precisamente una de las cosas que estaría señalando es, en principio, eso que nosotros denominamos como neoliberalismo, de ninguna manera es algo nuevo. Prácticamente lo que nos está diciendo el autor y muchos de los que han estudiado este fenómeno es un tipo de planteamiento que tiene ya casi un siglo de existencia, ¿sí? Y surge por iniciativa de algunos pensadores que están totalmente en contra de ciertos fenómenos que se están dando a nivel mundial y que les preocupan profundamente. Uno que tiene que ver con lo que fueron los experimentos revolucionarios de raíz socialista, y otro de los ejes de preocupación es justamente este tipo de políticas sociales. Aquí hay una cuestión importante de resaltar. Yo les había estado hablando de cómo posterior a la Segunda Guerra Mundial se generaliza precisamente este tipo de apuesta de lo que es el estado de bienestar y las políticas sociales. Pero incluso esto es previo. Desde el 29, en que se vive una de las grandes crisis financieras a nivel mundial, se intenta intervenir de alguna manera para tratar de remediar esa situación que prácticamente arrastra, tiene su origen en Estados Unidos, pero arrastra a muchos otros países. Y entonces se crea un programa que se llama New Deal. Y el New Deal justamente lo que estaba planteando era la necesidad de que el Estado interviniera para generar fuentes de trabajo y tratar de reducir la crisis financiera y de empleo, de ingresos y de consumo que se estaba dando en aquel momento histórico. En ese momento se van a reunir algunos pensadores, entre los cuales está Hayek, von Mises, etcétera, que son
podríamos decir, como los artífices de lo que es esta doctrina neoliberal, y están en contra de todo lo que sean políticas sociales. Lo cual denominan con el término colectivismo. Piensan que el colectivismo, que de alguna manera inspira al ideario socialista, que era acabar con el régimen de la propiedad privada, de alguna manera preocuparse por lo que era la justicia de la sociedad en su conjunto, cosa por el estilo, implicaba que el Estado prácticamente fuese el rector de todo lo que eran los programas económicos y organizativos y administrativos de cada año. Bueno, pero este intento mucho más modesto, mucho más acotado, que habría sido el New Deal, a lo que se estaba encaminando era cómo salimos de la crisis. Y salir de la crisis implicaba que el Estado interviniera para crear fuentes de trabajo. De ninguna manera se asemejaba a lo que era el fenómeno socialista. Pero para este tipo de autores, como Hayek y von Mises, que son de origen austriaco, es como señal de alarma. Y entonces empiezan, de alguna manera, retoman algunas tesis del pensamiento liberal clásico, pero empiezan a elaborar tesis propias, que en este caso incluso se da una conferencia en donde se reúnen como 80 intelectuales, etc., y alguien propone el término neoliberalismo para definir lo que sería esta nueva doctrina que ellos están tratando de idear. Lo que quiero que quede claro es que el neoliberalismo surge como una propuesta teórico-intelectual desde muy temprano. Y es prácticamente hasta mediados de los 70s que se da la oportunidad para que ese ideario se convierta en un programa, en un modelo de política económica. Entonces, lo que nosotros veremos es que de parte de lo que estos intelectuales conciben era justamente el hecho de que era una amenaza el que el Estado se hiciera cargo de este tipo de situaciones críticas y procurara desarrollar iniciativas para tratar de remediarlas. La lectura que se va a dar es de que es un Estado intervencionista. Y un Estado intervencionista lo que va a hacer en primera instancia es querer planificar los procesos a través de los cuales se dan, por ejemplo, los intercambios, la competencia en los mercados, entre los cuales estaría el mercado laboral, por ejemplo. Esas políticas intervencionistas y planificadoras, desde la perspectiva neoliberal, lo que implican es, uno, que se está amenazando el libre curso de la lógica del mercado. Se parte de la concepción de que la lógica del mercado es prácticamente una suerte de lógica perfecta, que aunque haya ciertos momentos de desbalance o de crisis, tiene la posibilidad de restablecer equilibrios y salir sin intervención humana decidida de ese tipo de zanja, por así decirlo. Esa es la idea. La lógica del mercado es perfecta, que no requiere de la intervención humana, y que si hay intervención humana es el desastre prácticamente. Entonces, todo lo que suene a planificación, todo lo que suene a intervención, se va a considerar peligroso. Pero hay todo un ideario ideológico además allí en juego. Y una de las cosas que se señalaría es que un Estado intervencionista que pretende regular el mercado, lo que está haciendo es interferir en el ámbito de las libertades humanas. Porque algo que había de alguna manera predicado el ideario liberal es que nosotros somos, como seres racionales, el mejor juez para decidir individualmente el mejor curso de nuestros intereses, de nuestros negocios y de nuestras decisiones.
y que nadie tiene derecho a interferir en esas decisiones, ¿sí? Entonces, que una autoridad, en este caso política, esté interviniendo en el mercado y de alguna forma bloquee mi libre iniciativa, mi libre inversión, mis libres transacciones con otros capitalistas, es atentatorio de la libertad. Entonces, vean ustedes aquí, hay una suerte de discurso como muy engañoso, porque lo que no se pone de manifiesto y sin embargo está más que presente en ese discurso es equivaler libertad económica con libertad política. Aquí hay una cuestión muy interesante, se los digo así muy breve. El discurso liberal, si ustedes se van a sus autores clásicos, detengámonos simplemente, por ejemplo, en Locke. Locke nos está transmitiendo, podríamos decir, todo un ideario que tiene todo un aporte en términos ético-políticos. Porque justamente lo que está planteando es, de acuerdo con su concepción naturalista, todos nacemos libres, iguales, tenemos derecho a defender nuestra vida, tenemos derecho a defender nuestro patrimonio porque ha sido por obra de nuestro esfuerzo y el tiempo que le hemos invertido para lograrlo, de defender la integridad de nuestras personas, etc. Y es porque, de acuerdo con esa suerte de ficción que es el estado natural, en donde todos los individuos tienen las mismas aspiraciones, tienen los mismos derechos, etc. Entonces, es perfectamente posible que entremos en esta situación, porque yo puedo desear obtener un recurso natural que el otro también quiere y vamos a entrar en conflicto. Y eso nos pone en situación de estado de guerra. ¿Cuál es la única posibilidad de que salvaguardemos nuestra integridad, nuestra existencia, nuestra vida y nuestro patrimonio? Pues que establezcamos un contrato, nos pongamos de acuerdo y entremos en lo que en este caso sería un estado civil en donde establezcamos normas que regulen nuestros intercambios y permitan resolver de manera civilizada nuestros desacuerdos, ¿sí? Muy sintéticamente. Bueno, pero lo que él está de alguna manera señalando, no solamente en el Tratado de Gobierno Civil, incluso en la Carta de la Tolerancia, etc., es que ni el Estado ni la Iglesia tienen derecho a intervenir en mis creencias. Yo soy un sujeto con capacidad de juicio y es algo de mi fuero íntimo decidir en qué creo o no creo. O sea, vean ustedes la importancia que tiene, no solo en aquella época, para el presente también, salvaguardar lo que es una libertad que tiene que ver con el hecho de no solo la integridad de mi persona, de mi cuerpo, de mi patrimonio, etcétera, sino la libertad de mi pensamiento, de mis creencias, de mis proyectos de vida, etc. O sea, es todo un proyecto ético y todo un proyecto político. Bueno, pero resulta que el propio Locke, muy acorde con el momento histórico que se está viviendo en ese momento, en que se está fraguando y prácticamente consolidando lo que va a ser este nuevo sistema de mercado, que es el sistema capitalista, pues pone entre los derechos prioritarios el de la propiedad. ¿Sí? Y entonces, ese derecho de la propiedad pues está muy a tono, no solamente con lo que el momento que está viviendo Locke plantea, sino el hecho de que incluso hay una concepción muy interesante en el mismo Locke. Vuelvo a hacer otro paréntesis y no sé cuándo vamos a llegar a nuestro punto que quiero llegar, pero me parece importante aclararlo. Locke de alguna manera está rescatando la idea aristotélica de lo que implica el que yo tenga salvaguarda, un techo y recursos básicos para mi sostenimiento. Justamente cuando Aristóteles está planteando la importancia de la autonomía, una de las cosas que estaría planteando es que yo sea dueño de sí, dueño de mí, ¿sí?
que no dependan de otros. Y Aristóteles, y muy a tono con su cultura, no está pensando en que acumulemos riquezas y cosas por el estilo. Lo que está pensando es en un patrimonio estricto, básico, que me dé independencia. Si yo tengo independencia, en el sentido de tener un techo y los suministros necesarios para mi subsistencia, puedo decir que no depende de la voluntad de otros. Hay condiciones para no depender de otros. ¿Sí? O sea, es el concepto de propiedad de sí del que nos está hablando Aristóteles. Si ustedes recuerdan, hay una parte del tratado de los gobiernos civiles donde está hablando justamente del derecho de propiedad y se ve como preocupado y tenso porque él quiere rescatar esta idea y al mismo tiempo se está enfrentando a lo que son los nuevos tiempos. Y entonces una de las cosas que dice, bueno, pero lo que estamos observando es que hay quien acumula más de lo que necesita. ¿Y cuál es el tipo de respuesta que da? Bueno, podría ser legítimo que yo incremente mis bienes si son bienes no perecederos y no estoy con ello atentando contra la posibilidad de satisfacción de necesidades de otros. O sea, le sigue de alguna manera pesando en su ideario criterios éticos, pero que en el sistema capitalista ya no van a primar, porque en el sistema capitalista no son las consideraciones de carácter moral las que reinan, lo que prima es la competencia, la obtención de ganancia, etc. Históricamente lo que se acaba imponiendo de alguna manera, lo que acaba teniendo prioridad, es justamente esta beta de la doctrina liberal en su vertiente económica. Y esto pareciera de alguna manera dejar allí como medio borroso ese otro legado ético-político. Bueno, dentro de las sociedades democráticas, dentro de la propia socialdemocracia, lo que nosotros veríamos es que si hay una convicción, sobre todo a nivel de sociedad civil, de que hay que defender la justicia, hay que defender la inclusión, hay que defender la igualdad en sentido social, en sentido material, etc. En ese sentido, una de las condiciones de posibilidad es que se tenga reconocimiento político como ciudadano, ¿sí? Pero también que se tengan condiciones económicas mínimas. Lo que está haciendo el discurso neoliberal es como borrar precisamente la relevancia de esta dimensión sustancial de la libertad, de la importancia de la dimensión ético-política de la libertad, y todo lo está reduciendo prácticamente a libertad económica. ¿Sí? Este es un punto trascendente. Una de las cosas que justamente se van a plantear, que es parte de lo que nos expone el mismo Escalante, es el hecho de que la efervescencia que se habría dado dentro del periodo de los 60, en donde hubo mucho avance económico en muchas sociedades y se abrieron oportunidades para sectores, incluyendo la creación de clases medias en donde no las había, incluyendo nuestra sociedad como la mexicana, etcétera, en donde prácticamente la universidad se masificó, ¿sí? Dejó de ser un espacio de unos cuantos privilegiados. Siempre fue una universidad pública, pero con una matrícula muy pequeña. Se masificó en los 70s. Más bien el problema era, ¿y ahora qué hacemos con tantos alumnos? Porque de lo que se trata no es de que entren muchos, sino de que se les dé la educación de vida y las condiciones apropiadas, etc. Entonces, de alguna manera lo que nosotros vemos es que esta efervescencia que habría generado pues toda una serie de tensiones, como les refiere el autor, tensiones que podían ser desde huelgas, manifestaciones, interpelaciones a las autoridades porque no estaban cumpliendo de manera correcta o debida las promesas que en sus programas habían de alguna manera ofrecido o cosa semejante. También va a generar discursos, incluso podríamos decir, mucho más extremos, como en este caso pudo haber sido, y nos da toda una lista, ¿no?, de grupos que incluso
van por la vía de la protesta armada, tanto en las ciudades como en el campo. Y entonces lo que nosotros veremos es que todo este tipo de situación está generando toda una serie de tensiones en las que el Estado parece estarse viendo sobrepasado para tratar de alguna manera de regular y estabilizar la comunicación justamente con esa sociedad tan demandante. Bueno, aquí hay una cuestión importante. Estaría esa parte de la dinámica sociopolítica en términos socioculturales, de protesta, de cuestionamiento, etc. Pero también hay una cuestión de carácter económico. Una de las cosas que está ocurriendo es que parte de lo que se había propuesto este tipo de política de bienestar, de lo que se había propuesto remediar, eran problemas de inflación, de desempleo, de recesión, donde no crecían las economías de los países, etc. Y una de las cosas que se estaba observando es que estos problemas no se estaban resolviendo. Incluso en algunos casos había momentos en que se estaban incrementando. Y allí va a surgir precisamente pues toda una serie de voces que están en contra de ese estado de cosas. Habíamos hablado hace un segundo de lo que habían sido estas iniciativas de estos grupos de intelectuales, neoliberales, etc. Se trata de grupos que de alguna manera generaron toda una serie de estrategias muy inteligentes, que en este caso fue cómo podemos hacer que nuestros idearios se divulguen, se conozcan y se tenga en cuenta el que hay otro tipo de apuestas, otro tipo de programa. Lo que se va a considerar es la importancia de crear centros de investigación e incluso alianzas con universidades, en donde se van a desarrollar programas justamente encaminados a estos estudios de economía política con este tipo de ideario que la perspectiva neoliberal habría generado. Son múltiples los centros que se van a dar a lo largo del mundo. Y universidades, particularmente universidades, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, una que tuvo un papel muy destacado, que es la Universidad de Chicago. Y como nos lo refiere él, porque se suele usar el caso emblemático de Chile, etcétera, y dice, no es a partir del golpe de Pinochet que llegan los neoliberales. Varios lustros previos, muchos jóvenes con becas que ofrecen precisamente este tipo de fundaciones, los van a traer a que se formen dentro de lo que en este caso es lo que se conoce como la Escuela de Chicago, ¿sí? Y que va a ser como todo un ejército de recursos humanos profesionalizados que están imbuidos de lo que es esta nueva doctrina, podríamos decir, económico-política, todo este modelo económico-político. El asunto es el siguiente. Van a ocurrir, por ejemplo, cuestiones significativas, no solamente la crisis petrolera y tantos otros fenómenos que se estaban dando en el momento y que tenían en vilo a las economías de prácticamente todos los países, sino que se va a dar además una investigación con todo un sesgo, por supuesto, que se conoció como el diagnóstico que hizo la Comisión Trilateral. La Comisión Trilateral, de alguna forma, lo que va a analizar es no solamente cuál es el tipo de situación económica disfuncional que está provocando ese tipo de políticas sociales y que tienen en una situación crítica las economías de los distintos países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, sino también va a ser un diagnóstico de la situación político-social, político-cultural. Y de acuerdo con el diagnóstico de la Comisión Trilateral, una de las cosas que se va a plantear es que el estado de bienestar, para poder operar, se tuvo que hacer de todo un ejército burocrático para poder administrar los programas, para poder administrar los recursos. Y eso es costoso.
y es disfuncional, porque resulta que acaba siendo como un tipo de funcionamiento como muy, con ritmos muy poco operativos, muy costosos, y que incluso se prestan a la corrupción. Entonces, de alguna manera, este tipo de diagnóstico, una de las cosas que plantea es todo lo que son las iniciativas públicas y además burocratizadas, además de ser costosas y disfuncionales, son corruptas. Y el contraste, ¿cuál sería? Porque es un tipo de lógica como muy maniquea, ¿no? ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es la vertiente? Todo lo que sea privado es garantía de eficiencia, bajos costos, mayores rendimientos, transparencia y honestidad. Bueno, tenemos también cualquier cantidad de ejemplos que contravienen justamente ese tipo de formulación, pero de alguna manera es el tipo de discurso que se acaba implantando. Entonces, ¿qué implicaba justamente este tipo de tesis? Pues que la única manera de salir de la crisis era que el Estado recortara ese tipo de inversiones públicas y preferentemente que les acabara desapareciendo. Y que en todo caso, si fuese así, interviniera solamente de manera absolutamente acotada, por ejemplo, con aquellos sectores que estuviesen en absoluta condición de pobreza extrema, que podrían ser un lastre para el funcionamiento del conjunto. ¿Sí? No era un programa social generalizado, universal. No se trata de darle beca a todo el mundo, de darle subsidios a todos los productos para todo el mundo, cosa por el estilo, sino absolutamente acotado. Pero sobre todo en este caso era recortar recursos. Y recortar recursos implicaba además implantar el modelo privatista. Y el modelo privatista, el modelo empresarial, que de alguna manera se va a formular como el ideal, es todas aquellas instancias que fueron creadas y financiadas con recursos públicos se tienen que privatizar. Y entonces se va a dar de manera generalizada, con ritmos distintos. México, Chile, etcétera, pues uno de los países, podríamos decir que de los alumnos más bien portados, porque en el menor plazo y con toda opacidad, etcétera, se privatizó y se benefició, pues muy acorde con este tipo de cultura, pues a los compadres, ¿no? Es el capitalismo de los compadres, que es el que reina en este país. Entonces, de alguna manera lo que nosotros vemos es cómo este tipo de política privatizadora pues estaba partiendo justamente de la idea que mencionábamos hace un rato. Es garantía, si pasa a manos privadas, de eficiencia, de mejores rendimientos y de transparencia. Bueno, pues con la noticia de que también eso se fue al traste muy pronto. Si nosotros nos vamos simplemente, por ejemplo, a fenómenos, el autor nos habla de Chile, pero nos podemos quedar con el caso mexicano. Se privatizó, por ejemplo, cualquier cantidad de recursos para que se abrieran no sé cuántas instituciones bancarias, con titulares que no tenían la menor experiencia en asuntos financieros. Y muy pronto esas bancas acabaron quebrando. ¿Y quién las rescató? El propio Estado. ¿A cargo de quién? De sus ciudadanos. O sea, no solamente la banca, tantas otras cosas. Lo que nosotros seguimos, ustedes y sus nietos van a seguir pagando, que es el FOBAPROA, pues viene precisamente de ese tipo de experiencia privatizadora, donde se entregaron instituciones, recursos, etcétera, a quienes tampoco tenían experiencia ni se manejaron con la transparencia debida. Bueno, esa es una de las tesis, justamente, la de la privatización. Pero junto con la privatización se va a dar otro fenómeno también muy importante, y es el hecho de cómo podemos en un determinado momento
eficientar, por así decirlo, la productividad. Si lo que va a regir ya no es la intervención y las regulaciones estatales, incluyendo no solamente en el campo de la inversión, sino en el campo, por ejemplo, laboral, y todo lo va a regir el mercado, entonces, pues vayámonos a hacer cálculos de costos y beneficios. Si yo en Estados Unidos tengo una empresa automotriz en la que por toda una serie de derechos sindicales, de contratos colectivos, de trabajo, de sus empleados y cosas semejantes, han ido obteniendo toda una serie de garantías, de revisiones salariales, de aumentos salariales, de protección social, a nivel de pensiones, de salud y de vivienda y de tantas otras cosas, ¿cómo podemos eludir esos costos y hacer que nuestra empresa se vuelva más eficiente? Pues externalizando nuestra economía. Y entonces, uno de los fenómenos que va a traer consigo esa externalización de la economía es que un país con un gran desarrollo industrial, como lo habría sido en este caso Estados Unidos, va a exportar bases industriales completas a otros países en donde no hay garantías laborales. Como fue China, ahorita es el enemigo, pero quienes contribuyeron al crecimiento de China al punto en que hoy nos encontramos fueron los propios Estados Unidos, porque en China no había absolutamente ninguna necesidad de regular ni de proteger niveles salariales, etc. Y otro tanto para el resto del mundo, incluyéndonos a nosotros. O sea, prácticamente nosotros nos volvimos un país maquilador, que es lo que nos tiene ahorita temblando, ¿sí? Si cierra fronteras, si aplica aranceles, qué sé yo, el gobernante en turno. Porque de alguna manera fue externalizar la economía, con lo cual se abarataban costos. Y entonces lo que se empieza a generar es una interacción y una interdependencia cada vez más acusada, en donde un producto se elabora en quién sabe cuántos espacios a nivel territorial, ¿sí? Para acabar vendiéndose o en un determinado mercado o incluso distribuyéndose a nivel internacional también, a nivel de mercado internacional. ¿Qué implica este tipo de cambios? Implica no solamente en términos económicos, en términos de costos y beneficios, reducción de costos, ¿sí? Lo que va a implicar es una, prácticamente podríamos decir revolución, pero más bien fue una involución en términos, por ejemplo, laborales. Porque lo que nosotros vamos a ver es que esto va a impactar de manera decisiva en las condiciones laborales en el mundo. Ahorita nos referimos a ello porque eso lo quiero ver ya con la perspectiva de género que se trata en el otro texto. Quedémonos en esta parte económica. Otra de las líneas del diagnóstico de la Comisión Trilateral era en términos políticos. Y el diagnóstico era que las políticas de bienestar, además de haber generado estados muy obesos por sus grandes burocracias, por los muchos recursos que tenían que invertir para operar y por su ineficiencia y su opacidad, etc., había sido un estado que al convertirse en interlocutor de la demanda social, lo que había acabado generando era una especie de debilitamiento de la figura de autoridad de la propia institución estatal y de los propios funcionarios y representantes políticos. O sea, porque efectivamente se trata de una cultura adversarial en la que de alguna manera se asume pues, que el que está gobernando o quienes están en calidad de nuestros representantes en los congresos o el funcionario de la ventanilla o cosa por el estilo, pues los elegimos nosotros, su razón de ser es servirnos a nosotros, ocuparse de lo que en este caso es la administración de la cosa pública, ¿sí? Y que en ese sentido tienen una responsabilidad con nosotros. Y entonces de alguna manera se da una suerte de dinámica comunicativa muy álgida, en la que
Ya no es esta veneración por la figura presidencial o por el juez o por el funcionario o cosa por el estilo. Es una suerte de discurso de pares, de tú a tú, en donde se le está exigiendo, se le está reclamando al funcionario en cuestión la probidad, la eficiencia, la respuesta al derecho de petición que nos asiste o cosas semejantes. Y entonces, en algún sentido, lo que nosotros tendríamos es un diagnóstico que precisamente lo que plantea es este tipo de cultura adversarial, esta disposición de los funcionarios públicos a entrar en esta suerte de diálogo directo con la ciudadanía, etcétera, lo que acabó generando es ingobernabilidad. O sea, se ha fracturado no solamente la figura de autoridad, sino que se ha vuelto prácticamente inmanejable a esa sociedad tan demandante, tan crítica, tan contestataria. Y eso se reúne en la palabra ingobernabilidad. Prácticamente el diagnóstico, una de las cosas que estaría planteando es: se dio ocasión a tales niveles de democratización que resulta que la democratización está haciendo peligrar a la democracia. ¿Y cuál es la solución? Bajemos los niveles de democratización. ¿Y cuál es la forma de bajar los niveles de democratización? Pues va a haber varias formas. Va a haber varias formas, porque una de ellas, por ejemplo, va a ser: se acaba precarizando de tal manera la posibilidad de la sobrevivencia, porque de tener contratos colectivos, garantía de permanencia en el empleo, de aumentos salariales regulares, etc., se acaba generando tal inestabilidad en el empleo y tal precarización en las condiciones de ingresos salariales y tal inestabilidad incluso en el trabajo y cosas semejantes, ¿sí? Que entonces, pues si estoy tan ocupado en cómo sobrevivo, pues muy probablemente no tendré ni el ímpetu, ni la posibilidad, ni el tiempo de irme a manifestar. O sea, hay muchas formas, más allá del discurso, hay muchas formas en la práctica de desestimular la participación. Esta sería una, sí. No me quedó muy claro esto de que los altos niveles de democratización están haciendo que la propia democracia corra peligro. ¿Puede poner como un ejemplo? Sí. Una de las cosas que se estaba planteando era, a ver, si yo me atengo que como uno de los procedimientos democráticos es el poner en juego reglas electorales, pongamos por caso, no solo para los gobiernos de los países, sino incluso para elegir el comité director de un sindicato o cualquier otra instancia. Y no me atengo a los resultados, cuestiono los resultados y de alguna manera hago escuchar mi voz y echo abajo lo que en este caso podría ser ese tipo de resultado. Estoy, desde mi perspectiva, ejerciendo un derecho democrático, pero resulta que una de las reglas democráticas es que yo acepte las reglas del juego. Si estoy poniendo en duda las reglas del juego, entonces estoy dando el traste con el juego. ¿Sí? Sería de alguna manera la lógica que se utiliza. No quiere decir que la tengamos que tomar a la letra, pero ese es el tipo de razonamiento que se pone en la mesa. Y entonces, una de las cuestiones es, no solo se desestimula la participación, porque hay condiciones tan precarias que cada vez hay menos posibilidad de que la gente se manifieste, se exprese, se organice, etc., sino porque, por ejemplo, una de las políticas en las que allí sí, no solamente participaron los discursos oficiales, sino los medios, porque otra de las grandes iniciativas del pool neoliberal fue no solo crear centros de investigación y universidades, programas de estudio, sino aliarse con medios de comunicación.
no solamente de prensa escrita, sino de radio, etcétera. Hoy día pues serían de internet, en redes y todo esto. Y entonces se va de alguna manera instilando todo un discurso en donde el enemigo número uno a vencer es el sindicalismo. Así como de alguna manera se habría planteado que lo más corrupto, lo más opaco, lo más ineficiente es la administración pública, ¿sí? Lo que se estaría diciendo es: los sindicatos son una caterva de bandidos que están medrando a costa de tus cuotas sindicales y que ven solamente por su interés. Nadie está diciendo que no haya, por supuesto, ejemplares que cumplen a la letra con ese tipo de calificativos, pero lo que nosotros no podemos olvidar a lo largo de lo que ha sido la historia del movimiento obrero, ¿sí?, es que los grandes logros del movimiento obrero fue organizarse, y organizarse a través, entre otras modalidades, de sindicatos que lucharan por sus derechos, entre los cuales está algo que hoy día pues, ya no lo pensamos, es que tengamos semana inglesa, o sea, que tengamos posibilidad de descansar 1 o 2 días a la semana, que tengamos horarios de 8 horas, que se regule el trabajo infantil o cosas por el estilo. Nada de eso existía. Es la organización obrera y la organización sindical la que de alguna manera plantea, o que haya, por ejemplo, protección a mi salud. Puedo estar manejando sustancias tóxicas y no me están dando un equipo protector, o no me están dando la atención médica necesaria para que me alivie de los males que me está provocando el manejar esas sustancias. O puedo estar en un determinado momento en una situación en la que necesito, porque tuve un accidente de trabajo, tener la protección de tener una licencia de trabajo en donde tengo la atención médica respectiva y me están pagando parte de mi salario. O sea, todo eso es gracias a que hubo sindicatos. Bueno, pero el discurso no general de alguna manera, al cual habían contribuido los medios, exhibiendo las corruptelas y todo ese tipo de cuestiones, es una amenaza. Bueno, el trabajo se acaba convirtiendo en un espacio que se va transformando de tal manera, como se los planteo yo en mi artículo, en el que ¿alguno de ustedes trabaja? ¿Firmaste algún contrato? Sí, pero es como indefinido. ¿Cómo? Indefinido. Ajá. Pues eres una afortunada, porque muy probablemente muchos que a lo mejor están en una moto repartiendo productos, alimentos o cosas por el estilo, ni siquiera conocen a su empleador, ni han firmado nunca un contrato. Y si tienen un accidente a los 2 minutos de haber hecho la entrega del producto, el empleador no les va a dar la protección médica respectiva. Y si mañana les dicen que se acabó su fuente de trabajo, se acabó y no tienen con quién protestar, ni hacer huelga, ni nada que se les debe. Entonces, de alguna manera lo que nosotros estamos viendo es que al atentar contra lo que en este tipo de figura era la organización de un sector, como en este caso era el de los trabajadores, en sus distintos ramos, etc., prácticamente les acaba dejando en la indefensión y les acaba dejando como si se tratara, como si fuéramos hongos. O sea, yo, en mi individualidad, me atengo si acepto esas condiciones castigadas de trabajo, mal pagadas, etcétera, que no me resuelven mis problemas, pero algo tengo de entrada y no tengo ni a quién ni dónde protestar, ni reclamar, ni nada que se les asemeje. Esa suerte de individualización que se traduce en una forma de individualismo extremo, atenta contra lo que es la propia noción de política, que en este caso es el entre del que nos va a hablar Hannah Arendt. La política se hace en colectivo, se hace con otros, se hace organizándose, se hace compartiendo causas comunes, etc. Cuando yo estoy solo y mi suerte, o sola y mi suerte, estoy solo y mi suerte. Y dejo de hacer política, y lo que hago es sobrevivir, ¿sí? Entonces, visto desde esta perspectiva, lo que nosotros veríamos es toda una serie de factores a través de los cuales se va desestimulando y devaluando lo que es el sentido de la política, las posibilidades de la política.
Y pareciera que el eje de nuestros afanes humanos fuesen única y exclusivamente económicos. ¿Cómo, no solo sobrevivo, sino cómo soy exitoso o exitosa? ¿Cómo incremento mis ingresos? ¿Cómo adquiero prestigio porque he sido muy sagaz en mis decisiones y en mis operaciones, así sean operaciones fraudulentas como los que seguramente se llevaron todos estos recursos en Argentina con la criptomoneda que promocionó Milei o cosa por el estilo? O sea, ese es el tipo de dinámica competitiva, mercantil, etcétera, en la que estaríamos precisamente inmersos. Entonces, este tipo de derivas que trae consigo un diagnóstico como el de la Comisión Trilateral, de alguna manera lo que estaría planteando es, en el terreno económico-político se estaba viviendo una situación crítica y se plantea la fórmula que vendría a solucionarlo, que es: reduzcamos el tamaño del Estado. El Estado no va a desaparecer, pero va a ser el mediador que va a supervisar el buen funcionamiento de los asuntos privados, para protegerlos simplemente, no para decidir al respecto. En términos políticos, es una cruzada antipolítica prácticamente la que se estaría aquí dando, porque la posibilidad de que la ingobernabilidad vuelva a su cauce es menos política. Y entonces, de lo que se trata aquí es de que analicemos qué implicaciones tiene esto en términos no solamente de la funcionalidad del propio sistema mundial y social en términos nacionales o regionales, sino qué implicaciones tiene en la vida de las personas. Por eso en el texto que yo les pedí que se me autoría, uno de los ejes que yo estoy planteando allí es: se están dando todos estos cambios, pero lo que nos tendría que preocupar, y eso es lo que quiero que nos preguntemos, es ¿y qué retos u oportunidades les plantea a los sujetos sociales de inserción dentro de estas dinámicas? Y en caso de que así sea, ¿cuál es la calidad de la inserción? Porque yo puedo decir: no, pues yo sí tengo trabajo, trabajo en un Uber. Bueno, allí cabría hacerse el planteamiento. Bueno, parece que sí logré insertarme, pero ¿cuál es la calidad de la inserción? ¿Qué posibilidades me abren? Entonces, esto me interesa que lo veamos justamente con esta perspectiva de género, que es de lo que nos vamos a ocupar la próxima sesión. Y además, lo que te procuraríamos también, nos vamos a detener porque ya debe estar el otro grupo esperando, es cómo se intersectan las tendencias de la globalización con lo que en este caso es un modelo económico-político como es el neoliberal. Porque aunque pareciera que su maridaje les empata, tienen sus particularidades, sus especificidades, sus diferencias, y es importante que las entendamos. Porque aunque, por ejemplo, un Trump esté ahorita yendo en contra de lo que representaron las políticas neoliberales y quiera encerrarse una vez más dentro de sus fronteras con su economía, hay procesos de cambios estructurales que trajo consigo la globalización, que eso no nos va a echar por tierra, entre los cuales está, por ejemplo, todas estas innovaciones tecnológicas en el ámbito comunicacional, que es no solo la comunicación masiva en redes, etcétera, sino la de la robótica, la de la informática, etcétera. Eso no lo va a poder echar atrás. No lo va a echar atrás, que tiene a todo el mundo de los grandes empresarios de ese sector allí como aliados, ¿no? Bueno, nos detenemos aquí. Quienes apenas llegaron o llegaron después de que pase lista, les tomo la asistencia de apoyo. Y